Me llamo Ariadna, y el día que descubrí que mi hogar ya no era mío, todo empezó con el sonido de mi suegro riéndose. No era una risa alegre, de esas que hielan una casa en una tarde de domingo. Era una risa corta, seca, llena de suficiencia. El sonido de un hombre que cree que acaba de ganar una partida de ajedrez en la que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Tenía en la mano un sobre de correo certificado, de esos con papel grueso y ventanas de plástico que nunca anuncian nada bueno. Dentro, un lenguaje legal, frío y brutal, hablaba de un nuevo gravamen, de una segunda hipoteca sobre la propiedad a mi nombre y al de mi marido, Leo. Una deuda enorme, con cifras que bailaban ante mis ojos, vinculada a una empresa fantasma de la que nunca había oído hablar. Mi suegro, Ricardo, me arrebató el papel de las manos, que me temblaban sin control. «Ah, eso», dijo con esa falsa ligereza que usaba siempre que quería minimizar una catástrofe que él mismo había provocado. «Una pequeña maniobra de negocios, Ariadna. No te preocupes la cabecita con estos temas de hombres». A su lado, mi suegra, Marta, asentía con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo lograba parecerme a la de un depredador que admira a su presa atrapada. «Es por el bien de la familia, querida», susurró. «Ricardo necesita liquidez para una inversión, una oportunidad de oro, y esta casa es un activo. Hay que hacerla trabajar». Mi mirada buscó desesperadamente a Leo, mi marido, el hombre con el que había elegido cada baldosa de la cocina y pintado las paredes del que sería el cuarto de nuestro futuro hijo. Estaba de pie junto a la chimenea, pálido, incapaz de mirarme a los ojos. Su silencio fue la confirmación más dolorosa. Él lo sabía. Había permitido que sus padres usaran nuestro nido, el santuario que construimos juntos, con nuestros ahorros y nuestros sueños, como ficha de casino. Recordé fugazmente el día que firmamos la primera hipoteca, el pánico y la emoción. Recordé a mi propio padre, un hombre de manos callosas y palabras sencillas, diciéndome: «Hija, una deuda es una promesa sagrada. Tu casa es tu castillo y tu refugio. Nunca dejes que nadie lo profane». Y ahora, el castillo estaba siendo saqueado desde dentro. «No entiendo», logré decir con la voz hecha un hilo. «¿Cómo es posible? ¿Mi firma es necesaria para algo así?». Ricardo soltó otra de esas risitas irritantes. «Leo es copropietario y nos dio un poder notarial. Todo es perfectamente legal, créeme. Es solo papeleo. En 6 meses, con las ganancias de la inversión, liquidamos esto y aquí no ha pasado nada. Tú ni te vas a enterar». Me trataba como a una niña, como a un mueble más de la casa sobre el que podían decidir. Mi opinión, mi seguridad, mi futuro eran completamente irrelevantes. Veía en sus ojos la misma mirada con la que siempre me habían visto desde que Leo me presentó. Una chica simple, una administradora de nivel medio con un trabajo modesto, buena para mantener la casa limpia y a su hijo contento, pero sin una sola neurona para los asuntos importantes. ¿Tú qué vas a saber de finanzas y activos, Ariadna? Tú dedícate a organizar tus facturas en esa oficinita tuya, que de los negocios de verdad ya nos encargamos nosotros. Esa fue la frase, la chispa que encendió la pólvora. Esa oficinita tuya. Ellos creían que yo trabajaba como asistente en una pequeña gestoría en el centro. Leo les había dicho eso años atrás, quizás por vergüenza o por simple pereza para explicar la verdad. Y yo nunca lo corregí. Me gustaba el anonimato. Me gustaba que me subestimaran. La oficinita era en realidad mi propia firma de consultoría. Una firma boutique muy discreta, especializada en uno de los nichos más complejos y despiadados del mundo financiero: la auditoría forense y la adquisición de activos en dificultades. Los papeles que yo organizaba no eran facturas de la luz, eran los esqueletos financieros de corporaciones al borde del colapso. Mi trabajo consistía en encontrar las debilidades estructurales en sus deudas, en analizar carteras de crédito tóxicas para que mis clientes, grandes fondos de inversión, pudieran comprarlas por centavos de dólar y luego reestructurarlas para obtener ganancias masivas. Yo no le tenía miedo a la deuda. La deuda era mi lenguaje nativo. Mientras mi suegro me explicaba su brillante estafa como si yo tuviera 5 años, en mi cabeza no había tierras, había un organigrama.
un flujo de activos y pasivos. El nombre de la empresa fantasma en ese documento no era un misterio, era un punto de partida. Vi la deuda que acababan de contraer no como una soga en mi cuello, sino como una cadena que ellos mismos se habían puesto y cuyo eslabón más débil acababan de entregarme en una bandeja de plata. Creían que habían hipotecado mi casa a mis espaldas, pero lo que realmente habían hecho era contratar, sin darse cuenta, a la arquitecta de su propia ruina. Asentí lentamente, bajando la mirada, para que no vieran el cálculo frío que reemplazó al pánico en mis ojos. Está bien, susurré, dejando que escucharan la derrota en mi voz. Si es por la familia, confío en vosotros. Ricardo sonrió, victorioso. Marta me abrazó, susurrando que era una buena chica. Leo finalmente me miró, con una mezcla de culpa y alivio en su rostro. Ninguno de ellos vio la tormenta que se estaba formando detrás de mi aparente sumisión. Y fue en ese instante, en medio del naufragio de mi matrimonio y la pérdida de mi hogar, que una calma helada me inundó. Ellos creían que me habían hundido, pero solo me habían mostrado dónde estaba enterrado su tesoro, y me habían dado el mapa. Me pregunto, ¿alguna vez has sentido que la gente a tu alrededor te ve como una versión pequeña e inofensiva de ti mismo sin tener idea del poder que realmente guardas? Cuéntamelo en los comentarios, y si quieres saber cómo un mapa de deuda se convierte en la llave de una nueva puerta, suscríbete. Los días que siguieron a mi falsa rendición se convirtieron en un teatro del absurdo. Adopté el papel que me habían asignado, el de la esposa dócil y un poco corta de luces, preocupada por asuntos triviales mientras los hombres manejaban el destino financiero de la familia. Comencé a hablar del jardín, de recetas nuevas, de cualquier nimiedad que reforzara su percepción de mí. Por dentro, mi mente era una sala de guerra. Mi firma de consultoría, mi oficinita, se convirtió en el centro de mando de la operación más personal de mi carrera. Mi primer paso fue discreto. Utilicé mis recursos para hacer una auditoría completa de la empresa fantasma a la que Ricardo había canalizado el dinero de la hipoteca. El nombre, Inversiones Fénix del Sur, sonaba grandilocuente y estúpido, exactamente su estilo. Descubrí lo que ya sospechaba. Era una sociedad instrumental, recién creada, con Ricardo como único administrador. No había plan de negocio, no había una inversión de oro en un mercado emergente. El dinero, los 200.000 euros que representaban la seguridad de mi hogar, había sido transferido casi en su totalidad a una promotora inmobiliaria de alto riesgo que estaba intentando levantar un complejo de apartamentos de lujo en una zona ya saturada. Era una apuesta desesperada, de todo o nada, basada en la pura especulación. El patrón de menosprecio se intensificó. Cada domingo, la comida familiar se convertía en un informe de progresos para una audiencia de una sola persona que ellos creían ingenua. «Estamos apalancando el capital, Ariadna», me decía Ricardo, hinchando el pecho y usando una palabra que claramente había aprendido la semana anterior. «Es una estrategia de crecimiento agresivo. Hay que gastar dinero para ganar dinero». Yo asentía con una sonrisita vacía mientras en mi cabeza corregía su terminología. No estaba apalancando capital, estaba sobreexponiendo un activo único y no líquido en un vehículo de inversión de pésima calificación. Mientras él hablaba de sinergias de mercado, yo veía en mi análisis que la promotora ya tenía 2 requerimientos judiciales por impagos a proveedores. Él veía un rascacielos de cristal. Yo veía un castillo de naipes en medio de un huracán. Su arrogancia era directamente proporcional a su ignorancia sobre quién era yo. Una tarde, me trajo una pila de follos impresos de Internet. «Mira, Ariadna, para que te entretengas, es un resumen de la operación. ¿Por qué no me lo pasas a limpio y me haces un pequeño informe, con gráficos y colores? A ti que se te dan bien esas cositas». Era el plan de negocio de la promotora. Un documento lleno de proyecciones optimistas y datos inflados. Les di las gracias con la mayor humildad que pude fingir. Esa noche, en mi despacho, no usé colores. Usé mi software de análisis predictivo. Crucé los datos del folleto con los datos reales del mercado, los informes de crédito de la constructora y los movimientos de sus cuentas, a los que tuve acceso a través de una de mis bases de datos profesionales. El resultado era inequívoco. La probabilidad de que el proyecto se completara y diera los beneficios que Ricardo esperaba era inferior al 7%.
La probabilidad de un colapso total y la pérdida de toda la inversión superaba el 80%. Me había entregado la prueba pericial de su propia incompetencia. La codicia no tardó en manifestarse de formas más tangibles. Con la promesa de un dinero que no existía, empezaron a gastar. Marta apareció un día con un bolso de diseño cuyo precio equivalía a 3 meses de mi antiguo sueldo, el que ellos creían que yo ganaba. Un pequeño capricho, dijo, guiñándome un ojo. Hay que acostumbrarse a la vida de los ricos. A ver si se te pega algo, querida. Ricardo cambió su modesto sedán por un deportivo alemán de segunda mano, pero igualmente ostentoso. Lo aparcaba deliberadamente ocupando casi 2 plazas frente a mi casa, como un perro marcando su territorio. A crédito, claro, le explicó a un Leo cada vez más hipnotizado, pero en cuanto cerremos la operación, lo pago de golpe. Es importante proyectar una imagen de éxito. Yo veía sus nuevas adquisiciones no como lujos, sino como lo que eran, nuevas deudas. Cada compra era un nuevo pasivo en su balance personal. Un nuevo clavo en su ataúd financiero que yo documentaba meticulosamente en mi expediente. La escalada más dolorosa fue ver cómo consumían a mi marido. Leo, atrapado entre la lealtad a sus padres y la traición a su esposa, eligió el camino fácil. Adoptó su discurso. Me empezó a decir que era una pesimista, que no tenía visión. Una noche intenté hablar con él. Le mostré, sin revelar mis fuentes, algunos artículos sobre la inestabilidad del sector inmobiliario en esa zona. Su reacción fue fría. Mi padre sabe lo que hace Ariadna. Lleva toda la vida en los negocios. Tú no entiendes de esto. ¿Por qué no puedes simplemente apoyarnos y ya está? Fue entonces que mi corazón, que ya estaba fracturado, terminó de romperse. Comprendí que no estaba luchando por nuestra casa. Estaba luchando por la mía. Leo no era un rehén, era un converso. La sosa que sus padres habían echado alrededor de mi cuello, él la estaba ayudando a apretar. Y entonces, a los 4 meses de la estafa inicial, llegó la pieza central de mi plan. La encontraron ellos mismos. Era una casa. La casa, una villa de estilo moderno en las afueras, en una urbanización privada. Tenía todo lo que ellos siempre habían soñado en voz alta: piscina desbordante, jardín minimalista y una cocina de chef con una isla de mármol de Carrara. Se obsesionaron. Las cenas de los domingos dejaron de ser informes de negocios para convertirse en monólogos sobre la casa de nuestros sueños. Traían el catálogo de la inmobiliaria y me lo pasaban por las narices. «Mira, Ariadna, esto sí es una cocina, no como este cuartucho», decía Marta. «Y el vestidor es más grande que todo tu dormitorio. Cuando cobremos lo de la inversión, haremos una oferta. El agente dice que hay más gente interesada, pero con nuestro dinero podremos con ellos», fantaseaba Ricardo. Me describieron cada rincón, cada material, cada ventana. No sabían que con cada palabra me estaban dando las coordenadas exactas de su punto más vulnerable. Mientras ellos soñaban, yo actuaba. Investigué la propiedad. Descubrí que los dueños se estaban divorciando y necesitaban vender rápido. Descubrí que la casa tenía un par de deudas pendientes con el ayuntamiento que asustaban a los compradores convencionales. Y, lo más importante, continué mi investigación sobre las finanzas personales de mis suegros. Buceé en sus historiales de crédito. Descubrí que la flamante Inversión Fénix no era su única aventura. Ricardo tenía un historial de pequeñas deudas impagadas, préstamos personales con intereses altísimos y tarjetas de crédito hasta el límite. Era un deudor crónico, un hombre que vivía de prestar y pedalear, siempre a un paso del colapso. Mi plan tomó su forma definitiva. No era suficiente con esperar a que su inversión se estrellara y la segunda hipoteca sobre mi casa se ejecutara. Eso era demasiado pasivo, demasiado lento. La justicia kármica requería un golpe más elegante, más directo. Usando un consorcio con el que trabajaba habitualmente, empecé a comprar silenciosamente las deudas de mi suegro. La del coche deportivo, las de las tarjetas de crédito, los pequeños préstamos personales. Los bancos estaban encantados de vender esa deuda basura por una fracción de su valor a una entidad que se especializaba en su cobro. En menos de un mes, sin que él lo supiera, me convertí en la principal acreedora de Ricardo.
Su destino financiero ya no estaba en manos de una promotora inmobiliaria al borde de la quiebra, estaba en las mías. El quinto mes, la promotora anunció oficialmente la suspensión de pagos. La inversión se había esfumado. El dinero de la hipoteca de mi casa se había perdido para siempre. La noticia les llegó como un mazazo. Pero Ricardo, en su infinita arrogancia, seguía negando la realidad. «Es un bache temporal», nos aseguró en una cena cargada de una tensión casi insoportable. «Saldremos de esta. Solo necesitamos refinanciar algunas cosas». Fue entonces cuando mencionó la frase que yo estaba esperando. «Hemos hecho una oferta por la casa de nuestros sueños. Baja, claro, condicionada a que nos aprueben un nuevo préstamo. Es el momento de arriesgar». Habían mordido el anzuelo con una desesperación que casi me dio lástima. Casi. Sabía que ningún banco en su sano juicio les daría un nuevo préstamo en su situación. Pero yo no era un banco. Yo era algo mucho peor para ellos. Su acreedora oculta que sostenía todas las cadenas que ellos mismos habían forjado, a punto de tirar de todas a la vez. El escenario para el acto final estaba listo. Solo faltaba que se levantara el telón. El día del clímax llegó disfrazado de una reunión de negocios. Ricardo, en un acto de desesperación y arrogancia supremas, había conseguido una cita en el bufete de abogados que representaba a los vendedores de su anhelada casa. Su plan, tal y como se lo explicó a un Leo completamente sometido la noche anterior, era presentarse como una familia solvente y unida, insinuando que, aunque su gran inversión había sufrido un retraso técnico, contaban con el respaldo de los activos familiares. Se refería, por supuesto, a mi casa, a mi futuro. Me exigieron que los acompañara. «Es crucial que demos una imagen de unidad, Ariadnita», me dijo Marta con su tono de falsa dulzura, ahora teñido de una urgencia casi histérica. «Ponte algo discreto pero elegante. No digas nada, solo asiente y sonríe. Eres parte de esta familia y tu presencia nos da credibilidad». Acepté sin dudar. Mi presencia, en efecto, era crucial, pero no por las razones que ellos imaginaban. El bufete ocupaba la última planta de un edificio de cristal y acero en el distrito financiero. Todo gritaba dinero y poder. Los suelos de mármol pulido, los muebles de diseño escandinavo, el silencio solemne roto solo por el murmullo de teléfonos distantes. Nos hicieron pasar a una sala de juntas con una vista panorámica de la ciudad. A través del ventanal podía ver el modesto edificio de mi oficinita, y una sonrisa casi se me escapa. Estaban el abogado de los vendedores, un hombre mayor de aspecto cansado llamado señor Ferrer, y mis suegros, sentados muy erguidos, proyectando una confianza que era tan frágil como el cristal de la mesa que nos separaba. Leo estaba a mi lado, removiéndose en su silla, su corbata parecía asfixiarlo. Yo permanecí en silencio, observando. La reunión comenzó como esperaba. Ricardo desplegó un discurso grandilocuente sobre su visión, su historial de éxitos y la temporalidad de sus problemas de liquidez. El señor Ferrer lo escuchaba con una paciencia profesional que no lograba ocultar su escepticismo. Finalmente, el abogado fue al grano. «Señor Ricardo, su oferta es significativamente inferior al precio de mercado y está condicionada a una financiación que, según mis averiguaciones, no ha sido aprobada por ninguna entidad. Mis clientes no pueden aceptarla en estas condiciones». Ahí fue cuando Ricardo cometió su último y más grave error. Desesperado, se giró hacia mí. Me señaló con un gesto amplio, como un mago presentando a su asistente. «Señor Ferrer, no se preocupe por las garantías», dijo con voz resonante. «Mi hijo Leo y su esposa, Ariadnita, nos respaldan. Son copropietarios de una excelente propiedad, libre de cargas, bueno, casi, una propiedad con un capital considerable que puede ser utilizado para asegurar la operación. ¿Verdad, Ariadnita?» Me miró fijamente, con una orden implícita en sus ojos. Quería que yo, la víctima de su estafa, me convirtiera en su cómplice en público, que ofreciera los restos de mi seguridad en el altar de su codicia. Toda la sala me miraba. Sentí la mirada de Leo, suplicante, la de Marta, imperiosa, la de Ferrer, curiosa. Era la humillación final, el último intento de anularme como persona y convertirme en una simple columna en su hoja de balance.
No tuve que responder. En ese preciso instante la puerta de la sala de juntas se abrió con suavidad. La asistente del abogado asomó la cabeza. Señor Ferrer, disculpe la interrupción. La señora Serrano de ACS Capital está aquí. Dice que tiene una cita concerniente a este mismo asunto. Ferrer pareció confundido, pero asintió. Un segundo después entró la arquitecta de mi vindicación. La señora Serrano era una mujer de unos 40 años, impecablemente vestida con un traje sastre oscuro. Proyectaba una autoridad tranquila y letal. Llevaba una tablet en una mano y su mirada analítica recorrió la sala antes de posarse en mis suegros. «Buenos días», dijo. Su voz era clara y sin emociones. «Soy Jimena Serrano, directora legal de adquisiciones y consolidación de activos de ACF Capital. Entiendo que estamos aquí para discutir la oferta de compra del señor Ricardo y la señora Marta Fuentes sobre esta propiedad». Ricardo la miró con total desconcierto. «Disculpe, ¿ACF Capital? No creo que tengamos ningún negocio con ustedes». La señora Serrano esbozó la más mínima de las sonrisas. Fue casi imperceptible, pero yo la vi. Fue la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. «Oh, me temo que se equivoca, señor Fuentes», replicó, deslizando un dedo por la pantalla de su tablet. «De hecho, desde hace varias semanas, usted es uno de nuestros clientes más significativos. ACF Capital ha adquirido recientemente la totalidad de su cartera de deuda personal. Veamos». Inclinó la cabeza, como si leyera una lista de la compra. «Tenemos el préstamo para un BMW 420D. Matrícula... sí, esta. Tenemos la deuda consolidada de 3 tarjetas premium por un valor total de 72,000 euros y 2 préstamos personales más pequeños con entidades financieras de consumo. En total, usted y su esposa nos deben directamente a nosotros la suma de 143,000 euros, sin contar los intereses de mora que ya han comenzado a acumularse». El color desapareció del rostro de Ricardo. Marta ahogó un grito, llevándose una mano a la boca donde lucía un carísimo tintalabios que, como yo sabía, había comprado con una de esas tarjetas. Leo me miró, con los ojos desorbitados, una horrible comprensión empezando a alborear en su mente. «Pero eso no es todo», continuó la señora Serrano, implacable. Su tono seguía perfectamente profesional, lo que lo hacía aún más devastador. «El detonante de nuestra acción fue la pérdida total de su inversión en la promotora Sol de Lujo. La segunda hipoteca que usted constituyó sobre la propiedad de su hijo y su nuera actuaba como garantía cruzada en sus otros productos financieros. Al entrar esa inversión en suspensión de pago, se activaron las cláusulas de incumplimiento en toda su cartera. Por lo tanto, tengo que informarle que la totalidad de su deuda con nosotros ha vencido anticipadamente. El pago íntegro es exigible de forma inmediata». Quería incitar al impago. Dicho de otro modo, «Señor Fuentes, usted no está en posición de comprar esta casa. Usted está legalmente en situación de insolvencia». El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Era un vacío absoluto, lleno de la implosión de los sueños y las mentiras de mis suegros. El señor Ferrer, el abogado, vendedor, miraba de la señora Serrano a Ricardo como si estuviera viendo una obra de teatro fascinante. Ricardo, balbuceando, finalmente encontró una pizca de su antigua arrogancia. «Esto es un ataque, una conspiración. ¿Cómo sabían? Alguien nos ha tendido una trampa». Y entonces llegó el momento que había estado esperando. La validación. La señora Serrano no me miró a mí directamente, miró a su tablet, como si consultara una nota al pie. «ACF Capital tiene un departamento de análisis de riesgo muy proactivo. La jefa de estrategia de nuestra división de activos en dificultades es excepcionalmente meticulosa. Marcó su portafolio, señor Fuentes, como un objetivo de alto potencial para adquisición hostil hace casi 6 meses. Su perfil encajaba perfectamente en nuestro modelo predictivo de colapso en cascada. Fue su recomendación personal la que inició todo el proceso». El señor Ferrer, el abogado, intrigado, preguntó:
¿Y quién es esa estratega, si se puede saber? Parece que les ha hecho ganar mucho dinero. La señora Serrano levantó la vista de su tablet por primera vez y sus ojos se encontraron con los míos. No había complicidad en su mirada, solo un respeto profesional, frío y distante, que para mí fue más gratificante que cualquier abrazo. Luego miró al resto de la mesa y dijo, con una claridad que cortó el aire: nuestra jefa de estrategia y principal analista en este expediente es la señora Ariadna Castillo. Mi nombre completo, pronunciado en esa sala como una sentencia. El mundo de Ricardo y Marta se desmoronó. La expresión de sus caras pasó del shock a la incredulidad y finalmente a un horror puro y desnudo al conectar los puntos. La nuera silenciosa, la chica de la oficinita, la tonta que organizaba papeles, era yo. Siempre había sido yo. Vi a Leo mirarme como si fuera una extraña, como si me viera por primera vez. Y en cierto modo lo hacía. Vio a la mujer que había subestimado, traicionado y que sin embargo había resultado ser infinitamente más poderosa de lo que él o su familia jamás podrían haber imaginado. No dije nada. Mi silencio era mi discurso de victoria. Mi calma era mi celebración. La justicia no siempre grita. A veces simplemente presenta un informe, frío, detallado e irrefutable. Y en esa sala, el informe de mis suegros había llegado a su conclusión final: bancarrota. El trayecto en el ascensor hacia el vestíbulo del edificio fue un descenso a un infierno de silencio. El aire, que momentos antes había estado cargado con la electricidad de la revelación, ahora era denso, pesado, casi sólido. Ricardo, que había entrado en esa oficina como un pavo real, ahora parecía un muñeco desinflado, con la mirada perdida en un punto invisible del suelo de mármol. Marta lloraba en silencio, sin la teatralidad de otras ocasiones. Eran las lágrimas secas y amargas de la derrota absoluta. Leo estaba de pie entre ellos, y yo, en un limbo físico y emocional. Cuando las puertas se abrieron, fue el primero en salir, como si escapara de una cámara de gas. Afuera, en la acera, bajo el sol indiferente de la tarde, el hechizo se rompió. Ricardo se giró hacia mí, su rostro era una máscara de odio arrugado. ¡Víbora!, siseó, la palabra cargada con todo el veneno que le quedaba. ¡Nos has destruido! ¡Has destruido a tu propia familia! No respondí. ¿Qué podía decir? Él nunca entendería que ellos habían quemado el concepto de familia mucho antes de que yo decidiera recoger las cenizas. Marta intentó una última táctica, la de la víctima. «Después de todo lo que hicimos por ti, Ariadna, ¿así nos pagas?» Fue entonces cuando Leo habló. Su voz era un susurro ronco. «Ariadna, ¿por qué?» Me miraba, y por primera vez en meses vi una súplica genuina en sus ojos. Quería una explicación, una justificación, quizás una absolución que pudiera lidiar el peso de su propia debilidad. Le sostuve la mirada, y en la mía no había ira, solo una claridad final, tan dura y limpia como un diamante. «Porque me dejaste sola, Leo. Porque cuando tus padres prendieron fuego a nuestra casa, tú les pasaste la gasolina. Esto no es lo que te hice a ti. Esto es lo que os hicisteis a vosotros mismos». Me di la vuelta, dispuesta a marcharme, a poner un punto final a ese capítulo de mi vida. Él dio un paso hacia mí. «Podemos arreglarlo». Sus padres lo miraron, expectantes. Era su última elección, su última oportunidad. Le bastó una mirada de su madre, un temblor en el labio inferior, para que su resolución se desvaneciera. Se detuvo, y en esa vacilación, en ese paso que no dio hacia mí, lo perdí para siempre. O quizás me di cuenta de que nunca lo había tenido. Se quedó con ellos en la acera.
un trío de náufragos en una isla que ellos mismos habían construido. Yo seguí caminando sin mirar atrás. Mucha gente, al oír esta historia, podría usar la palabra venganza, pero en mi mente nunca se trató de eso. La venganza es una emoción caliente, impulsiva, desordenada. Mis acciones fueron frías, metódicas, quirúrgicas. No fue un acto de represalia, fue un acto de restauración. Imagina una balanza perfectamente equilibrada. Ellos pusieron de su lado el peso de la traición, el engaño y el robo de mi seguridad. Yo no añadí un peso nuevo por despecho. Simplemente calculé el peso exacto de sus acciones y lo puse en mi lado de la balanza. El resultado no fue venganza, fue equilibrio, fue justicia. Ellos no fueron castigados por mi mano, fueron confrontados con las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. Consecuencias que yo, gracias a la habilidad que tanto despreciaron, simplemente aceleré y traje a la luz. En las semanas siguientes, ejecuté los últimos pasos de mi plan. La segunda hipoteca sobre mi casa, que ahora pertenecía a mi consorcio, fue cancelada. La deuda que crearon para destruirme se convirtió en el instrumento de mi liberación. Entré en mi hogar esa tarde y por primera vez sentí que el aire era limpio, que las paredes me pertenecían por completo. El fantasma de su influencia había sido exorcizado para siempre. Y la casa de sus sueños, la villa con la piscina desbordante y la isla de mármol, también tuvo su propio destino. Mis suegros, por supuesto, perdieron cualquier opción sobre ella. Su oferta fue descartada y sus finanzas quedaron embargadas. A través de una de mis sociedades de inversión, presenté una oferta en efectivo a los vendedores. Una oferta justa, que cubría sus deudas municipales y les permitía seguir adelante. La aceptaron de inmediato. Así que sí, compré la casa de sus sueños. No para vivir en ella, no por un capricho ostentoso. La compré como se compra un activo estratégico. Es un recordatorio de ladrillo y mortero de que el conocimiento es poder y de que nunca más permitiré que nadie subestime mi valor. A veces, para asegurarte de que un monstruo no vuelva a levantarse, no basta con derrotarlo. Tienes que tomar el control de su fuente de poder. Esa casa era la materialización de su codicia, y ahora me pertenece. Está alquilada a una familia encantadora, que irónicamente me envía una carta de Navidad cada año agradeciéndome por darles un hogar tan maravilloso. La ironía no me escapa. No voy a mentir, el proceso tuvo un costo. Perdí un matrimonio, perdí la ilusión de una familia política. Hubo noches de soledad en las que me preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero entonces me despertaba en mi casa, en mi santuario recuperado, y sentía una paz que no había conocido en años. Una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la dignidad. Me di cuenta de que había estado pagando un precio mucho más alto por mantener una relación tóxica. El precio de mi autoestima, de mi tranquilidad y de mi futuro. Lo que hice no fue para destruirles, fue para salvarme. Fue el acto de establecimiento de límites más extremo y necesario de mi vida. Reclamé mi nombre, mi hogar y, lo más importante, mi poder. Hoy mi vida es más tranquila, pero infinitamente más auténtica. Mi firma ha crecido, mi nombre es respetado en círculos donde antes ni siquiera sabía que quería estar. Aprendí que tu mayor activo no es tu casa ni tu cuenta bancaria, sino el respeto inquebrantable que te tienes a ti misma. Y aprendí que a veces la única forma de lidiar con personas que se niegan a respetar tus límites es eliminarlos por completo de tu perímetro. No por odio, sino por amor propio. Proteger tu paz mental a veces requiere decisiones que otros no entenderán. Decisiones que pueden parecer duras o incluso crueles desde afuera. Te obliga a elegirte a ti por encima de las expectativas de los demás. Por eso te pregunto, ¿alguna vez has tenido que construir un muro no para mantener a otros fuera, sino para proteger a la persona en la que te estabas convirtiendo?
Comparte tu historia en los comentarios. Creemos una comunidad donde el valor propio no sea negociable, sino el fundamento sobre el que construimos todo lo demás.